traza y la norma, y entonces demostramos algunas propiedades, y ahora continuaremos con otras propiedades. Entonces lo que quiero ver ahora, o es un corolario, es que si tengo extensiones de campos, ya entonces tengo K dentro de ella, dentro de M, es una torre de extensiones finitas de campos, entonces la traza se comporta bien. Es decir, la traza de M sobre K se puede descomponer como primero la traza de M a L, compuesta con la traza de L a K. Y lo mismo para el lambda. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Y entonces aquí nuevamente lo que tengo que exponer es que estoy en una extensión finita separadas, ¿no? Pero como les decía la vez pasada, esto lo podemos, digamos, de alguna manera simplificar si yo supongo que la característica de mi campo base es cero, o bien que los campos con los que estoy trabajando son campos finitos. Pero si ustedes saben un poquito más de teoría de campos, pues es realmente lo que necesito es que la extensión sea separada. Y entonces primero lo que sabemos es que por definición la traza de M en K, por definición es la suma sobre los sigma de X de los sigma que son los homomorfismos de K álgebra de M a la cerradura algebraica de K. ¿Verdad? Entonces, por definición, la traza es esta cosa. Entonces, si ven, lo que yo voy a querer es como dividir nuevamente a mis homomorfismos de K álgebras de M a K barra en clases, en familias más pequeñas, para poderlos agrupar como entre los morfismos que tengan que ver con el L, ¿no? O sea, después de todo yo tengo una torre de campos y tengo encajes de M a K barra, pero ¿qué tiene eso que ver con encajes de L a K barra, que es otra de las cosas que van a aparecer, porque tengo por ahí la traza de L sobre K? Entonces tengo que reagrupar, ¿verdad? En ciertos grupos. Entonces, para eso, como le hicimos la vez pasada, vamos a definir una relación de equivalencia en estos homomorfismos. Entonces, vamos a definir una relación de equivalencia en todos los homomorfismos de K álgebras de M a K barra, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser la relación de equivalencia? Vamos a decir que dos de estos homomorfismos están relacionados. Sí, ahora, cuando los restringo a L, pues son iguales. Entonces, se fijan que la vez pasada algo así habíamos hecho, pero era cuando lo restringía a un punto concreto eran iguales, ¿no? Ahora lo que voy a decir es que cuando lo restringo a todo L, M es un campo que es una extensión de L en particular, entonces lo que estoy tomando es un automorfismo de cálgebra de M. Pero ese cuando lo restringo a L, pues habrá muchos, ¿verdad? Que me den el mismo. Entonces me fijo en todos los que me son iguales cuando los restringo a L, ¿no? Entonces nuevamente hay que ver que esta es una relación equivalente. Y como es una relación de equivalencia, pues por lo tanto me va a particionar a mi conjunto de homomorfismos en clases de equivalencia. Y entonces ahora lo que tenemos que entender es qué onda con esas clases de equivalencia, ¿no? Entonces, para entender ese diagrama, para entender cómo están las relaciones de equivalencia, entonces nos fijamos en ese diagrama, ¿no? Primero, ya sé que L es un subcampo de M, esta sería la inclusión canónica. La inclusión canónica aquí. Y luego, por otro lado, yo tengo la cerradura algebraica de K y tengo sigma y tau. La condición de que sigma y tau sean equivalentes es que cuando los restringo a L, entonces cuando lo restringo a L, quiere decir componer, ¿verdad? L con sigma y L con tau, y entonces la composición aquí me tiene que dar el mismo, o sea, la flechita que iría de aquí para arriba es la misma, ¿no? Esa es la composición, y la que va de sigma restringido a L, que tiene que ser tau restringido a L. Eso quiere que sean equivalentes, ¿no? Que cuando lo restringo aquí. Entonces, bueno, las cosas que hay que hacer, lo que estaré ahí, que por eso lo pongo en naranja, es que es de equivalencia, eso es algo muy fácil, pero estas son las cosas importantes que se parecen mucho a lo que hicimos la vez pasada. Entonces, también, para no detenernos tanto tiempo, o a lo mejor lo piensen ahorita en vivo, rápidamente, que se acuerdan de lo que hicimos la vez pasada, es que me digan por qué cada clase de equivalencia tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, a lo mejor es un buen ejercicio para que lo piensen tantito rápido, a ver si se acuerdan. Pues tratar de ver por qué cada clase tiene la misma cantidad de elementos, ¿no? Entonces, dos elementos no están en la misma clase si difieren, ¿verdad? Si sigma restringido a L en un elemento es distinto en otro elemento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podría hacer para ver que tienen la misma cardinalidad? Cada clase tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, por un lado yo tengo la clase de L, o la clase de sigma, entonces, aquí no me acuerdo si abajo tengo escrito. Pero me tomo, por ejemplo, ahora sigma no relacionado con tau, ¿no? Que sigma no esté relacionado con tau, eso implica que sigma restringido a L no es igual a tau restringido a L, ¿verdad? Pero que sean distintos, ¿eso qué quiere decir? Pues que existe en particular un alfa en L,
tal que, pues, alfa, los sigma de alfa no es igual a tau de alfa, ¿no? En particular hay uno, pero de hecho, pues, y eso implica que hay un montón, ¿verdad? Eso quiere decir que en K de alfa son completamente distintos, ¿verdad? En K de alfa es completamente distinto que K de tau de alfa. Pero bueno, no importa. Entonces ahora lo que estoy diciendo es que si yo considero la clase de sigma y la clase de tau, que no importa, debería de haber una biyección entre estos dos. Porque estoy pidiendo que demuestren que existe que hay la misma cantidad de elementos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos para, ¿verdad?, que existe, que tiene la misma cantidad de elementos? Y aquí nuevamente lo que yo les invito es que piensen que este sigma de alfa y este tau de alfa no son cualesquiera elementos, ¿no? Como lo habíamos dicho la vez pasada, este sigma de alfa y tau de alfa son, de hecho, raíces del mismo polinomio mínimo. Nada más que aquí ahora tengo como muchos elementos, ¿no? O sea, podría tener todo un conjunto de elementos en los que difiere, ¿no? Y donde alfa y beta, o sea, que ni siquiera sean del mismo polinomio mínimo, ¿no? Es decir, o sea, por supuesto, o sea, lo que quiero decir, y lo estoy pensando en voz alta, es que si sigma de alfa es distinto de sigma de tau de alfa, o sea, si difieren en este alfa, podría haber incluso elementos que ni siquiera sean raíces del mismo polinomio mínimo en que difieran, ¿no? O sea, podría haber más elementos que sean de otro polinomio en el que difieran. Entonces, ahora, cómo nos las arreglamos para ver que tienen la misma cardinalidad? Entonces, la vez pasada, o la vez pasada, lo que hicimos era argumentar que debería de haber un K-homomorfismo que me mandara sigma de alfa a tau de alfa. O sea, un homomorfismo, un elemento del grupo de Galois absoluto, es decir, un homomorfismo de K álgebras, de la cerradura algebraica de K a la cerradura algebraica de K, que me mandara sigma de alfa a tau de alfa, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Y entonces, ese cuate me garantizaba que tenía una biblioteca. Bueno, entonces, eso es algo importante que me gustaría que lo pensara. Voy a tener que borrar esto que escribí eh, porque abajo tengo escrito más cosas. Pero sí estaría interesante que lo pensara. Pero voy a terminar de escribir lo que había escrito. Entonces, si me fijo en el grado de extensión de L sobre K, y se le llamo M, y entonces lo que digo es que hay exactamente M clases, y la cardinalidad de cada M clases es el grado de la extensión de L a K, y la cardinalidad de cada clase es ni más ni menos el grado de la extensión de M sobre L. Se fijan, son como los cuestiones complementarias. Y aquí nuevamente utilizamos el hecho de que las extensiones sean separables, porque yo sé que la cardinalidad del conjunto de homomorfismos de M a K barra es exactamente el grado de extensión. O sea, siempre esa es una condición, digamos, que a lo mejor deben de creerse en este momento. Les había dicho que si querían revisarlo, por ejemplo, el libro de Lang de álgebra, trabaja extensiones separables, justamente la definición de extensiones separables en el libro de Lang de álgebra es que la cardinalidad de estos encajes es exactamente igual al grado de la extensión, y a partir de ahí demuestra todas las equivalencias, ¿no? Son distintas formas de ver expresiones separables. Pero bueno, entonces, en todo caso, para nosotros lo que tenemos que saber es que la cardinalidad de este conjunto siempre es el grado de la extensión de n sobre el campo bajo. Entonces, eso pasa para m y para l, que son subcampos, también son separables. Entonces, el número de encajes que tiene L a la cerradura algebraica de K es el grado de la extensión, y el número de encajes que tiene M a la cerradura algebraica de K es de K encajes, ¿verdad? Es el grado de extensión, pero también es el número de L encajes de M a la cerradura algebraica de L, pero la cerradura algebraica de L es la misma que la cerradura algebraica de K, entonces este es el grado de esta extensión, y por eso es que se puede relacionar. Pero en todo caso, esta correspondencia ya se ve, ¿verdad? O sea, ya se ve qué es lo que tiene que ver con esta cadena, ¿verdad? Porque por un lado es la cardinalidad de L sobre K, o sea, el grado de extensión de L sobre K, y por otro lado, la cardinalidad de estos sigmas, el grado de extensión de M sobre L, como hemos visto, muy parecido a lo que habíamos visto en la clase pasada. Y el producto de este numerito con este numerito, pues es el grado de la extensión de L sobre K, porque es simplemente este por este. Y ese numerito tiene que coincidir con la cardinalidad de este conjunto.
¿sí? Por la separabilidad, ahí es donde se utiliza la separabilidad, que es el conjunto de homomorfismos deben acabar. Entonces, bueno, eso ya se ve. Ahora, salvo estas cosas que están en naranja que las tendré que hacer, o sea, que me digan qué es eso, entonces yo podría, nada más para que vean, si quieren ahorita regresamos a esa parte para que lo piensen, ¿no? Pero vamos a ver para cómo lo utilizamos para demostrar lo que queremos, ¿no? Entonces, insisto, yo lo que quiero es demostrar esta fórmula de transitividad y para eso tengo que descomponer a este conjunto de homomorfismos en clases, que son estas que ya les estoy diciendo, y ahora tengo que entender que estas clases están relacionadas con los homomorfismos de M a L y los homomorfismos de L a K, respectivamente. Entonces, ahora, si yo les llamo sigma 1, sigma 2, sigma M, es un juego de representantes de las clases. ¿Eso qué quiere decir? O sea, de las clases homomorfismos, quiere decir que sigma 1 es representante de una de las clases bajo esta relación de equivalencia. Sigma 2 es, ay, estoy borrando que punto. Sigma 2 es un representante de la otra clase, son ajenas, ¿verdad? Son ajenos, son representantes, es un juego de representantes de las clases. Entonces, yo voy a poder expresar esta suma de acuerdo a estos representantes, como le habíamos hecho la vez pasada. Entonces, esta suma quedaría expresada como la suma de todos los elementos que están en la clase, a ver, aquí me tengo, de todos los elementos que están en la clase de cada uno de sus representantes, ¿no? O sea, los sigma que están en sigma i, pues son los elementos de la clase de sigma 1, los de sigma i. Entonces, voy variando el i, y entonces esta suma me da igualito a esta suma, ¿verdad? Sí, porque estoy haciendo la partición. Estoy sumando sobre todos los elementos que están relacionados con sigma 1, es decir, por todos los elementos de la clase sigma 1, más todos los elementos que están relacionados con sigma 2, es decir, toda la clase sigma 2. Y cuando barro todas las clases, me acabo por uno de los representantes, pero como esta es una partición de O, pues barro con todos, entonces me queda la igualdad con esta suma. Y entonces ahora sí, esto es igual a la traza, lo que está aquí adentro. O sea, la pregunta es, ¿quién es esta suma que está aquí adentro? La suma de los sigmas de X de todos los sigmas que están relacionados con el sigma Y. Y entonces la pregunta, ¿quién es este 4? Y yo lo que le estoy asegurando en esta afirmación es que esa suma es, aquí lo detengo, es ni más ni menos, esta suma es la traza, pero de la imagen de M bajo sigma I sobre la imagen de L bajo sigma I, o sea, sigma de MI y sigma de LI, digo, sigma I de M y sigma I de L, pues son extensiones de campos, y de hecho sigma I de M es un campo que contiene sigma I de L. O sea, me fijé en M y L, me fijé en sus imágenes en la cerradura algebraica, sus imágenes completas me dan una extensión de campos, y de hecho M es isomorfo a sigma de M, L es isomorfo a sigma de L, para cualquier sigma, en particular para estas sigmas. Entonces aquí tengo una extensión de campos adentro, ¿no? Particular adentro de la cerradura algebraica de K, y tengo sigma I de X, que en principio estaba en M, ahora sigma I de X está en la imagen, o sea, está en sigma I de M, y si me fijo en esa traza, o sea, en la suma de todo, en la traza de esta cosa por definición, sería una suma, y les digo, esa suma, es ni más ni menos esta que está aquí. Es decir, los elementos en la clase de sigma I son los automorfismos, o son el número de encajes, o son los encajes sobre sigma I de L, de sigma I de M a la cerradura. Es lo que estoy diciendo. Y ahorita lo vamos a trabajar. Pero bueno, créanme por un segundo eso. Y entonces esta suma se descompone como esta suma. Y ya que tengo esta suma, pues lo único que tengo que es utilizar, que son homomorfismos. También, si quieren, ya trabajamos esta identidad. Lo que está pasando es que sigma I de X, la traza, pues es una suma de homomorfismos. Y ese es, como es sigma es lineal, ¿verdad? Entonces puedo factorizar sigma I en la suma. Puedo factorizar, o sea, hacer la suma de las X, porque se factoriza. Y entonces sacar el sigma I de I por la traza de M sobre L en X. Si quieren, trabajamos también ahorita con cuidado, pero una vez que tenemos esto, pues nos podemos dar cuenta que esto ahora sí es quién. Pues esto es la traza, o sea, estoy sumando sigma I, la suma de los sigmas I de I igual a 1 hasta M, de la sigma I de este elemento, pues esto es la traza de M sobre L de X. Entonces, nuevamente aquí, la traza de L sobre K, pues se debe tomar sobre todos los sigmas que son encajes de L a la cerradura algebraica de K. Entonces, fíjense, aquí veladamente también estoy haciendo esa afirmación. Estos sigmas cis que me estoy agarrando, pues resultan ser pues, encajes, ¿verdad? Los distintos encajes de L sobre K, lo cual no era
difícil de entender porque justamente los sigmas, la relación que está tomando es que son equivalentes y su restricción me da un encaje de L a K barra y son equivalentes y son iguales. Entonces, si me tomo todos los distintos, las distintas clases, pues cuando restringo a L, pues me deberían de dar los distintos homomorfismos o los distintos encajes de L a K barra, ¿verdad? Justamente. Y las restricciones son homomorfismos sobre K, o sea, son K lineales. Y todo lo que, o sea, es claro que cuando yo me tomo uno de M a K barra, que sea K lineal cuando lo restringo a L, pues va a caer en uno de los homomorfismos que son encajes, pero ahora de L a K barra. Lo que no está tan claro es que me da todos, o sea, que son todos, pero deberían de ser todos porque hay cuántos, pues hay M, ¿verdad? Hay M de ellos, y cuántos homomorfismos K lineales, o cuántos encajes K lineales hay de L a K barra, pues también hay tantos como el grado de extensión que hay M. Entonces, y como son distintos, pues deberían ser todos. Entonces, es el argumento por lo que tengo esta suma, que estos sigma i's, que si se fijan, están evaluados en elementos de L, por eso es que coincide con la restricción de L, ¿verdad? Porque la traza de M en L es un elemento en L. Entonces, estoy hablando de sigma i en un elemento en L, pues tiene que ser la restricción de sigma i L. Ya no lo escribí aquí, pero es eso, y entonces, por lo tanto me queda atrás, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aquí hay una serie de igualdades que merecen la pena entenderlos con cuidado, pero yo digo que, ya ni me acuerdo, digo, hay que hacer algo para la norma. Entonces, digamos que para que quede completamente claro esta demostración, hay que ver que la suma que está aquí adentro, primero, es esta traza, y luego lo que les acabo de platicar. Pero creo que lo que les acabo de platicar quedó más claro, ¿verdad? O sea, por lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces, posiblemente lo único interesante que hay que ver es por qué la suma de los sigmas que son equivalentes al sigma i, es decir, me fijo un sigma i, y quien fijo sigma 1, porque la suma de otros elementos que son equivalentes a sigma 1, de la sigma de x, es la traza de sigma 1 de m sobre sigma 1 de l, de sigma 1 de x, ¿no? Y si lo hago para sigma 1, queda claro que para cualquier i, realmente eso sería el caso. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Por qué se tiene esa igualdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, vamos a ver. Entonces, por definición, la traza de los sigma i de m sobre sigma i de l en sigma i de x es esta suma, ¿no? De los taos y los homomorfismos de aquí, de tau de sigma x. ¿Sí? Les queda claro que, por definición, la traza de un elemento, o sea, en este caso, la traza de sigma i de, traza de sigma i de x. No borra nada. Entonces, la traza de este elemento, pues tendría que ser la suma sobre, como es la traza de esta sección de campo, que es sigma i de x. No sé mejor si estaría bien que lo hagan. A ver si aquí lo puedo hacer. O sea, yo tengo aquí por un lado M y tengo L y aquí tengo por acá la figura algebraica, ¿no? Pero yo me tomé un encaje. Vamos a tomar sigma i de M a L. Pero ese sigma i realmente me da un isomorfismo, me da un encaje con sigma i de M, ¿no? Y cuando lo restringo a L, pues aquí va a tener sigma i de L. Y aquí yo tengo el encaje natural. Y aquí tengo esta extensión. Entonces, aunque esto está dentro de la cerradura algebraica de K, de todas maneras hay un montón de formas de meter a sigma i de L sobre K barra, de tal manera que me dejen fijo a sigma i de L. ¿Verdad? Y entonces yo puedo fijar en todos los homomorfismos, que es de sigma i de N a K barra, pero que me dejen fijo a sigma i de L. Un montón. Hay un montón. Habrá uno por ahí canónico, pero hay un montón, ¿no? Hay un montón. Y la traza de esa extensión de campos, de esta extensión de campos, es por definición con la tau corriendo todo eso. Evaluado en particular el sigma i de x. Aquí no es lo que decía, el de x está aquí, pero el sigma i de x está de este lado. ¿Sí? Entonces, por un lado me queda esa suma. Ok, entonces ahora lo que tenemos que entender es quién es esa suma y tengo que ver en particular que esa suma es esta suma. Tengo que ver que es esa suma de una manera fácil. Ah, quiero que quiera todo. Ya he dicho. Entonces tenemos que entender la relación entre esos homomorfismos y la clase equivalencia de sigma, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, para eso vamos a considerar el diagrama, ya lo estoy repitiendo. Como esta es la clase pasada que la había preparado, no me acuerdo exactamente lo que había escrito. Entonces, ahí está el sigma i, tengo sigma i, que me va a sigma i de m, y pues ese lo puedo ver como dentro de K barra, porque es el encaje, no es muy la inclusión canónica. Luego, por otro lado,
borré ese pues, porque no lo voy a utilizar, pero yo tengo la restricción de sigma i a L, me encaja. Por cierto, yo no estoy utilizando la restricción porque es el mismo sigma i, pero sigma i es un encaje de M acá barra, ¿no? Pero ese lo puedo restringir a L, y entonces me fijo en la imagen de sigma i de L, yo tengo esa definición canónica. Y ya. Y entonces, la primera cosa que es muy fácil de ver, nos tenemos que convencer, es que sigma i de M, el grado de extensión de sigma i de M en sigma i de L es exactamente el mismo que el grado de extensión de M a L. ¿No? Eso es, ¿por qué? ¿Quién me dice rapidísimo por qué eso es cierto? Hay muchas razones por las que es cierto, pero me gustaría que ustedes me dijeran. Es fácil, pero me gustaría que ustedes me O dijeran. sea, yo pensaría como el sigma y es como encaje, como, pues como que estamos nada más trasladando lo mismo que teníamos a otro lado, o sea, como que no estamos cambiando nada en verdad. A veces es como la intuición, ¿no? Y ahora la demostración, o un argumento matemático. Sí es cierto, pero ¿qué está pasando? A ver, recuerden que a fin de cuentas esto es álgebra lineal, ¿no? A fin de cuentas es álgebra lineal, nada más con campos, pero los sigmas sí son Es nada K-lineales. más la dimensión, ¿no? Es la dimensión, bueno, para empezar, son inyectivos, ¿verdad? Sigma i y sigma es inyectivo. Entonces, n es un espacio vectorial, lo está mandando a otro espacio vectorial y por lo tanto es isomorfo a su imagen, ¿no? Porque es inyectivo. L también es isomorfo a su imagen y respeta contenciones. Pero como son transformaciones K-lineales, mandan conjuntos linealmente independientes, conjuntos linealmente independientes. En particular manda bases en bases, ¿verdad? Entonces eso debería decir que, o sea, manda conjuntos linealmente independientes, conjuntos linealmente independientes sobre la imagen de sigma de L, digamos, ¿no? O sea, un conjunto linealmente de M elementos que es una base sobre L, cuando los mando en su imagen bajo sigma i, me va a dar un conjunto de elementos que ahora van a ser una base, pero sobre sigma i de L, sobre la imagen, no sobre L, porque estos elementos sí mueven a L, ¿no? Sí mueven a L, sí mueven a los elementos de L. Pero ya se imaginaron las combinaciones lineales, una combinación igual lineal a cero, y van a ver que como son inyectivos, eso quiere decir que las imágenes de los coeficientes son cero, pero como era inyectivo, o sea, linealmente independientes sobre L van a dar ahora a linealmente independientes sobre sigma y L. Es fácil que lo vean como álgebra lineal. Entonces, en particular, me va a mandar una base en una base. Entonces, por lo tanto, las dimensiones se preservan, ¿no? Entonces, esa es una demostración así rápida que se preserva. Ahora, vamos a llamar a tau un elemento de este conjunto, ¿no? Recuerden que esos son los que aparecen aquí, ¿no? Y entonces yo me tomo ese tau. No tiene por qué ser el encaje canónico, digamos, que como es otro encaje de sigma i de m acá. Nada más que este encaje tau me deja fijo a sigma i de l. Entonces la pregunta aquí es que se fijen en sigma i con tau. ¿Se fijan que la composición de sigma i con tau me da otro encaje de m acá barra? Es otro encaje de M acá barra, pero ahí la pregunta es, ¿será que ese encaje me fija L o no? O sea, este encaje, esta composición, me da un homomorfismo de L álgebras de M acá barra, o sea, ¿me fijará L o no? ¿Será un homomorfismo de L álgebras? ¿Qué opinan? Sigma I compuesto con tau me fijará L, o sea, es un homomorfismo, es un encaje de L álgebra. Eso es lo que necesito, ¿no? Porque a fin de cuentas, o eso, sí, eso es lo que necesito, porque a fin de cuentas yo lo que necesito es comparar con este, ¿no? Entonces, Entonces, fíjese que tau compuesto con sigma i, lo que le estoy diciendo es un homomorfismo de L álgebras de M acá barra. ¿Quién me dice por qué? Ya le estoy diciendo, sí, la respuesta era sí. ¿Por qué? En otras palabras, Pues el tau deja fijo el sigma i de L, ¿no? tau deja fijo al sigma i de M. Y luego, o sea, podemos usar como el diagrama conmutativo para ver que si nos damos de L a sigma i de L, es nada más pues sí, el encaje este. Y cuando sucedimos esas dos flechas de L a sigma i de M por la esquina inferior derecha, por la conmutatividad anterior, pues nos estamos yendo de L a M y luego de M a sigma de I, y ya tenemos de ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, básicamente es eso. Y si no lo ven directamente por el diagrama conmutativo, pues lo que pueden hacer es evaluar, ¿verdad? Directamente evalúo y entonces ver qué es lo que pasa. Lo digo para, a lo mejor, Denise, es conveniente que pues, directamente lo evalúes, ¿no? Es decir, quiero ver que me fija los elementos de L o que me saca los elementos de L, y que va a ser L lineal, entonces
que me deja fijos los elementos de L o que me saca los elementos de L del homomorfismo, entonces pues tengo que evaluar un elemento en L y ver qué pasa, ¿no? Pero sigma i de L y luego le aplico tau, me da sigma i de L, pero sigma i de L es L porque fija L, ¿no? Bueno, lo dejo de parar, aquí está. Es eso que dijo básicamente este, Pedro, ¿no? Bueno, ok. Entonces, eso es lo primero que hay que observar, que la composición tau con sigma i es un homomorfismo que me deja a L. Y entonces, por lo que cuando yo me tomo tau restringido con sigma i a L, es igual a sigma i de L. Entonces, además, este cuate, lo que le estoy diciendo que tau compuesto con sigma i está en la clase de quién. O sea, es equivalente, o sea, es un homomorfismo de m acá barra que cuando lo restringo a L me da sigma i, o sea, es un elemento en la clase de sigma i. No es nada más, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, este tau que yo obtuve bajo la composición, aquí, es un elemento que cuando lo restringo a L me da lo mismo que lo restringo a L, y entonces, por lo tanto, tau compuesto con sigma i está relacionado con sigma i, y ahora por una cuestión de cuenta, yo veo que tengo que los homomorfismos de sigma i sobre sigma i de sigma i de m acá barra está en correspondencia biyectiva con los elementos de la clase de sigma i, ¿no? O sea, justo está con el elementos de la clase de sigma i, que son los homomorfismos, que está dentro de los homomorfismos sobre L de m acá barra. Estoy tomándome la clase de sigma i y esta es inyectiva. Y bueno, y de hecho es claramente inyectiva, pero de hecho, como tienen exactamente la misma cardinalidad, pues entonces es una biyección, ¿no? Digamos, aquí además le estoy demostrando que tiene la misma clase. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Entonces es una biyección entre los elementos de los núcleos. Bueno, entonces eso es lo primero que hay que ver. Entonces ahora sí, ¿cómo utilizamos este resultado? Si no los pongo aquí en naranja, pues porque no quiero repetir los argumentos, digo, más o menos ya los dije, pero estoy seguro que los pueden trabajar con cuidado. A ver, entonces lo que está pasando es eso. La traza de sigma i de m somos sigma i de sigma i de x es igual a la suma de tau de sigma i de x, y eso es por definición, de tau de sigma i de x, donde el tau corre sobre todos los encajes de sigma i de m acá barra sobre sigma i de l. Eso es por definición. Y eso habíamos dicho que era, por lo que acabamos de escribir ahorita, eran los elementos, la suma sobre los elementos de sigma en la clase de sigma i de sigma de x, ¿verdad? Porque todos los elementos que están aquí, ya no lo viste, tengo la impresión que me salté un paso antes de poner aquí la... Sí, claramente me salté un paso, ¿no? Porque este tau, sigma i de x, es tau compuesto con sigma i de x, pero ya hemos visto que todos los taus compuestos con sigma i eran realmente todos los elementos sobre la clase, ¿de acuerdo? Este es tau compuesto con sigma i, pero los tau compuestos con sigma i con tau aquí, pues son todos los elementos que están en la clase de sigma i, ¿no? Entonces lo puedo reescribir como esta cosa, entonces eso demuestra ya que la traza de esos elementos es la suma de los sigmas equivalentes al sigma i de sigma x, que era lo que queríamos, ¿no? Y por eso ya. Entonces, y ya finalmente era que pensaran por qué se tiene esta igualdad, o sea, que por qué la traza de sigma i de m sobre sigma i de l de sigma i de x es igual a sigma i de la traza de m sobre l de x. A ver quién me dice ese de C, debería salirles ya, porque ya se los dije, pero quién me dice exactamente cómo iría. Pues es la otra parte de la igualdad, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, por un lado tengo la parte de arriba, que era la parte de adentro de la suma, y luego tenía una suma exterior, ¿no? Todavía tenía una suma exterior aquí, que era sobre las i igual a 1 hasta n, de estas cosas, que era la traza de estas cosas. Pues la suma de estas trazas, manipulaba este tipo de cosas, y entonces sacaba la sigma i de ahí. O sea, podía sacar la sigma i, y entonces ya me quedaba lo que quería. Aquí me dice entonces esta igualdad que lo requiero. No está tan difícil, ¿no? Que lo requiero para eso. Porque la traza de sigma i de m, sigma i de l, sigma i de x, es ni más ni menos que sigma i de las trazas
Yo creo que ya me perdí un poco. ¿Podremos regresar a la cadena de igualdades antes de esta prueba? La de la página anterior. Ah, Entonces, o sea, tengo la traza, es la suma desde I igual a 1 hasta M, donde ajá. estos son representantes de cada una de las clases de equivalencia. Ahí probamos la segunda igualdad, ¿no? Ahorita. Y ahorita lo que demostramos es que lo de adentro es eso, ¿no? Ahora yo tengo esta cosa que está aquí, entonces primero, antes de concluir lo de la traza, lo que tenemos aquí es que yo puedo sacar ese sigma i de la traza de m sobre m de x, que es la segunda igualdad. Porque la traza de sigma i de m sobre sigma i de l de sigma i de x es igual a sigma i por la traza de l sobre de x, ¿no? Que es la otra afirmación. Y ya una vez que tengo esto, pues entonces esto que está aquí adentro, el paréntesis, esto que está aquí adentro es sigma i de esto, ¿verdad? Y entonces eso ya es la traza, ¿verdad? Porque los sigmas i, lo que les dije rápido hace ratito es argumentar por de x para abajo, claro, ¿no? Pero lo que no está tan claro en tal caso es argumentar por qué puedo sacar el sigma i de atrás, ¿no? ¿Sí? Y entonces es lo que la segunda pregunta que les acabo de hacer ahorita va con respecto a esta. Creo que otra vez tendríamos que ver el diagrama, ¿no? Ajá. A ver, yo lo hice así. Yo lo hice yéndome a la definición misma de la traza, ¿no? La traza es la traza de la transformación lineal multiplicada por x, ¿no? O sea, primero me voy a fijar en quién es la traza de ml de x. Pues es la traza de la transformación lineal sobre L, que es la multiplicación por X. O sea, de M a M tengo la multiplicación por X. Recuerda que TX era la transformación lineal que definíamos, multiplicar por X, y la traza era simplemente la transformación L lineal. Ahora, por un lado tengo el sigma I, que va al sigma I de M, y aquí otra vez tengo M y tengo el sigma I de M. Y entonces aquí hay una transformación lineal que yo digo que va de aquí para acá. También. Pues que, nada. Porque aquí abajo en el diagrama yo tengo tau de sigma i de x, que es ahora la multiplicación, pero por sigma i de x. Entonces, si se fijan que todo funciona más o menos. Si yo aquí me tomo un x y lo bajo para acá, lo mando a sigma i de x, luego lo mando con esta transformación lineal para acá, es sigma i de x multiplicado por alfa, o sea, no sé, hablando tanto. Entonces, si yo me tomo aquí un alfa, este iría a x alfa, ¿no? Bajo la clase, porque es la multiplicación por x. Sin embargo, cuando lo mando para acá abajo, este alfa va a sigma i. Y este, cuando lo mando para acá, ¿a quién va a dar? Pues va a dar a sigma i de alfa por sigma i, ni más ni menos que alfa. Y aquí, cuando yo lo bajo, pues ustedes ven que aplicar el sigma i de ese, o sea que justamente va a dar esto. ¿Sí? Justamente va a dar esto. Entonces este conmuta, ¿de acuerdo? O sea, esto claramente conmuta. Y claramente el de abajo es sigma L lineal y el de arriba es L lineal, ¿no? Es como la imagen, ¿verdad? Es lo que está pasando en la imagen. Entonces, déjame borrar esto que escribí. Por favor, vamos para que vean. Entonces ahora la pregunta, bueno, la evaluación, ¿no? ¿Tienes tau de sigma i de esos? Queda lo que acabo de decir. Ya sigma i de tau de x, y entonces por lo tanto conmuta. Que tenemos aquí. Y entonces, aquí lo interesante es qué onda con la matriz de tau de x, o si la matriz de tau de x de hecho en cualquier base y yo le aplico el sigma i, yo digo que esto es por lo tanto lo mismo que la matriz de tau de sigma i de x, ¿no? Entonces eso, como yo tengo esta igualdad en las matrices, por esta igualdad está con mucha utilidad, por lo tanto la traza que es independiente de las bases, pues me da la traza de tau de sigma. Aquí lo que habrá que decir es que si yo expreso la matriz de tau de x en una cierta base,
en esta otra parte, pues estoy expresando a esta matriz en la imagen de la base bajo sigma i, ¿verdad? Porque la imagen bajo ese sigma i me da una base, ¿no? Justamente el sigma i me manda bases en bases. Entonces aquí es la matriz de tau de x en una cierta base, le aplico sigma a la matriz, y lo que me va a quedar es la matriz de sigma i de x en la base imagen del sigma i, ¿no? Base, aquí a lo mejor valdría la pena que yo le haya puesto beta, pongo la base beta, entonces aquí en la base sigma. Pero esa es una forma de verlo, ¿eh? Como les digo, hay muchas formas de ver esa igualdad. Pero dije, bueno, a lo mejor con matriz. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que la traza, que serán los sumos de los elementos en la diagonal, y le aplico sigma i, pues es la traza de la otra matriz. Y como las trazas son independientes de las bases, pues me queda entonces aquí la sigma i de la traza de t de x es la traza de t de sigma i de x. Y entonces, por lo tanto, esta igualdad, ¿no? Por definición, tengo que la traza de esta cosa. Esta es la traza de este. Y este, entonces tengo la igualdad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, les repito, esto es una de las formas de ver esta igualdad. A lo mejor estamos pensando en otra forma, y me puedo fijar en los valores propios, o me puedo fijar en los polinomios característicos, que ya sé que tengo ahí las identidades, etcétera, ¿no? Podría hacerlo de muchas formas. Pero bueno, en todo caso, con esto estamos demostrando nuevamente ya la igualdad que tenemos aquí, ¿verdad? De aquí. Y para acá, ya está. Es decir, ¿por qué puedo sacar de la traza? Puedo sacar el sigma, ya está. Y luego finalmente esta igualdad es clave, es la definición, ¿verdad? La suma sobre los igual a 1 de las sigmas i de la traza, pues es la traza. Esto es lo que ya les había dicho. Los sigmas i, que en principio son representantes, es un juego representante, pero hay m de ellos, y esos sigmas i me dan justamente encajes distintos por definición, ¿verdad? Son los distintos encajes, son m distintos encajes, pero de aquí, por separabilidad, dice que hay exactamente n de esos encajes. Entonces, estos tienen que ser todos. Entonces, estos son todos los encajes. Por lo tanto, la traza pues queda determinada por eso esta traza sobre estos representantes. O sea, en otras palabras, yo podía levantar cada uno de los encajes de K álgebras de L a K barra, lo puedo levantar a un encaje de N a K barra, lo puedo poder levantar, pero ¿de cuántas formas lo puedo levantar? Pues de tantas formas como tengo elementos en la clase, ¿no? Claro que había tantas formas como N, ¿no? Digo, como como esta carga. Ah, pues, justamente. Tantos como elementos en justo. Cada uno se levanta tantos como. Y entonces con eso ya terminaríamos. El libro la pone así. Bueno, pero bueno, había trabajo que hacer, ¿no? No era como tan. Ahora, en tal caso, lo que estaría interesante es que ustedes me digan por qué se tienen las horas guardadas. Pero como también tengo mucha clase que nos está acabando el tiempo, entonces se los dejo a tarea, pero idealmente me gustaría que sí lo discutieran ustedes en el grupo, porque pues, si se va quedando como hueco esto, o sea, si no lo hacen, se van quedando huecos y luego llega el momento en que ya no avanzamos a pasos firmes. Entonces estaría padre que sí lo discutieran, traten de discutirlo, por favor, en el grupo. Si no, se los voy a tener que dejar tarea. Ok, entonces ahora vamos a pasar a una definición que es muy útil para construir ciertas bases, ¿no? Se llama el discriminante. Una cosa que aparece mucho también en varias ramas matemáticas, en la álgebra conmutativa, la geometría. Entonces vamos a considerar una extensión finita y separable, y nuevamente aquí les digo, si no se sienten cómodos con los separables, casero. Y entonces vamos a tomar una base de L sobre K. Una de las preguntas más importantes que tenemos en teoría de números, ahorita, sería como, ya tengo la noción de lo que es un elemento entero, ¿no? Tengo una extensión de campos, tengo el anillo de enteros de L sobre K, entonces una pregunta será, ¿cuándo puedo encontrar una base de L sobre K que esté formada por elementos enteros? ¿Sí? Eso sería como una pregunta muy natural. Y después van a ver para qué, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesarían las bases enteras? Pero de entrada, eso puede ser una pregunta así. Y hacia allá vamos. O sea, ¿cuándo podemos construir una base entera?
cuando de L sobre K habrá una base entera. Y eso tiene que ver con látices y con cosas interesantes. Pero bueno, hacia allá vamos. Entonces, para eso vamos a utilizar mucho esta construcción que se llama el discriminante de una base. Entonces, definir el discriminante de la base justamente como el determinante al cuadrado de la matriz que se obtiene por aplicar sigma y alfa j, donde los sigmas sí recorren pues todos los encajes, álgebras de L a la segunda de K, ¿sí? Y pues los alfa j recorren los elementos, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cómo se define el discriminante? Entonces, a los homomorfismos de K álgebras, como yo sé que hay exactamente n elementos, tantos como el grado de extensión, ahí nuevamente estoy utilizando la separabilidad de extensión. De hecho, la definición de Lang, la separabilidad es que la cardinal es exactamente igual al grado de extensión. Entonces, sé que hay n, y entonces por eso es que le pongo n, o sea, donde n es el grado de extensión. Entonces, aquí no dije que n era el grado de extensión, pero estoy tomándome una base con n elementos. Entonces, queda claro que estoy diciendo que el grado de extensión es n. Entonces, por lo tanto, aquí tengo que tomarme también n. Entonces, es decir, la matriz que me queda aquí sí es una matriz cuadrada, y por lo tanto puedo calcular su determinante y ese determinante cuadrado. Pero aquí hay que acordarse que el determinante, ¿verdad?, es multiplicativo, ¿verdad? El determinante producto de matriz, el producto de los determinantes. Entonces, en realidad, lo que estoy tomando es la matriz esta al cuadrado y calculando su determinante. También otra cosa que hay que acordarse es que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Entonces, esto lo podría ver como el determinante de esta matriz por su transpuesta, ¿no? El determinante de esta matriz por su transpuesta, ¿no? Y eso es una cosa útil que vamos a ver a continuación. Entonces, la proposición, de hecho, que a continuación vamos a hacer, es que vean que el discriminante, de hecho, se puede calcular como el determinante de otra matriz, y de hecho esto es muy útil, ¿no? Tener esta interpretación. De hecho, la primera es muy útil, pero la de abajo también, las dos son muy buenas. Que es el determinante de la matriz formada por la traza de L sobre K de alfa I por alfa J. Es decir, con esta definición me olvido de los encajes. Porque es difícil, ¿no? De repente pensar en quiénes son los encajes de L a la segunda hebraica de K podría ser una tarea complicada. Pero lo que me está diciendo esta proposición es que, ¿sabes qué? No necesitas, en cierto sentido, no necesitas saber quiénes son los encajes. Lo único que necesitas saber es quién es la traza, aunque la traza, en el fondo, utiliza los encajes, pero la traza también se puede obtener como la traza de una transformación lineal, que es la multiplicación por estos elementos, donde ahí no aparecen los encajes. ¿Verdad? O sea, de entrada no aparecen los encajes y la traza es una suma de la diagonal de los elementos de la matriz, no necesitas los encajes. Entonces, lo que me estoy diciendo es que el discriminante lo puedo calcular como me fijo en la matriz formada por cada entrada, la entrada IJ de la matriz va a ser la traza de alfa I por alfa J. ¿Se entiende cómo se construye, no? Agarro alfa I por alfa J, calculo su traza de ese elemento y lo pongo en la entrada del determinante. Así me construye una matriz. Yo de entrada la matriz y luego de ahí de la matriz me calculo el determinante. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, al principio parecía que dices, ay, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Pero bueno, tiene que ver. Y aquí tenemos que morir. Entonces tenemos que, por definición, la traza, vamos a fijar en las coordenadas, ¿verdad? Lo que está dentro, la traza de L sobre K de alfa I de alfa J, la traza de esta cosa, nada más es una de las entradas, fijé la entrada IJ, digamos. Por definición, es la suma sobre los sigmas en los homomorfismos de L sobre K barra de alfa I y alfa J. Pero ustedes saben que sigma es multiplicativo, entonces ya no apunto sobre quién está la suma, entonces nada más sigma J, donde la sigma varía sobre los homomorfismos de L sobre K barra, digo, los encajes de K encajes de L a K barra. Pero yo sé que yo tengo cuántos encajes de L a K barra, pues tantos como el grado de extensión, es decir, N encajes. Entonces, si yo los nombro, y les digo exactamente quiénes son, entonces esta suma, la traza, la voy a escribir como la suma desde K igual a 1 hasta N, de sigma K de alfa I por sigma K de alfa J. Y esto ya tiene más cara de lo que estábamos diciendo al principio. Y eso, si lo ven, lo puedo expresar como, ese es un producto punto de dos vectores. Digamos, el producto de un vector columna por un vector renglón. Es el vector sigma 1 alfa i, sigma 2 alfa i, sigma k alfa i por el vector columna sigma 1 alfa j hasta sigma k alfa j, ¿verdad? Producto punto de estos dos. Y esto solamente lo hice para obtener la entrada IJ de la matriz. De hecho, les podría haber escrito al revés, el producto punto más bien como columna, creo que era lo que me convenía,
haber escrito este como columna y este como renglón, pero no importa a fin de cuentas porque lo que me va a quedar es la traza de una matriz, una matriz o su transpuesta. Lo importante que quiero que vean es que esto es cuando yo varío sobre todos los, digamos que si varío sobre los i's, entonces me voy a ir construyendo una matriz, ¿verdad? Y voy construyendo una matriz, y entonces de hecho dos matrices voy construyendo, y entonces a fin de cuentas lo que me va quedando es que la matriz que se forma por las trazas, los alfa y alfa j, en realidad es el producto de la matriz transpuesta de las alfa k, alfa i por la matriz alfa k, alfa j. O sea, la matriz que yo voy a tener variando los alfa i, y aquí voy a tener una matriz por este lado y por otro lado voy a tener la transpuesta de la matriz. Y a lo mejor aquí me equivoqué en decir quién era la transpuesta, porque eh, insisto que esto lo debí decir, lo debí haber escrito como columna y como renglón, pero a fin de cuentas es lo mismo, porque si no es la transpuesta de la transpuesta y luego la transpuesta. Pero a fin de cuentas, esta traza, la matriz formada por las trazas, pues se obtiene multiplicando esta matriz transpuesta por esta matriz, o esta matriz por su transpuesta. A fin de cuentas, en cualquier orden, se va a obtener así. Y por eso les digo, para que esta, a fin de cuentas, si hago variar sobre todas las I y J, entonces voy a obtener este producto de la misma matriz por su transpuesta. Y entonces el determinante de esta cosa, que es lo que estoy calculando aquí, el determinante de esta matriz, pues es el determinante de esta matriz transpuesta por el determinante de esta matriz, pero estos determinantes son iguales porque el determinante de una matriz es igual de esta transpuesta, y ya está, me queda el discriminante, ¿no? Me queda por lo que es por definición el determinante alfa y alfa j al cuadrado, porque esto es este numerito y este numerito, entonces me queda tal cual discriminante. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, esa es una forma interesante de calcular el discriminante. Lo que siento es que este libro no tiene ejemplitos, y bueno, sí tiene, pero muchos los deja ejercicio, pero en el libro de Problems in Algebraic Number Theory hay varios ejemplos de cálculos explícitos, ¿no? Del discriminante de una base para determinadas extensiones. Entonces, me parece que es el capítulo 3 o el capítulo... Porque, o sea, lo que no está padre es que se esperen hasta que yo les pida la tarea para que empiecen a hacer los ejercicios. Lo ideal es que ahorita ya estén haciendo. Y bases enteras es la página, es el capítulo 4, donde empieza con la traza y la norma. Entonces nosotros ya estamos, digamos, trabajando, ya deben estar trabajando sobre el capítulo 4 del libro de Problems in Algebraic Number Theory. ¿De acuerdo? Y vayan leyendo eso, y ahí la cosa es que ahí tienen muchos calculitos muy explícitos y más. Por utilizar. ¿Sí? Denis. Sí, para que ya vayan. ¿Mande? Les digo que sí, sí les queda claro que ya hay que ir haciendo los ejercicios del capítulo 4. Sí, sí, ya vi la asignación, que eran ejercicios del 3 y del 4, ¿no? Ajá. Sí, pero es importante que los hagan ya, porque si no, lo que lo estoy platicando ahorita, como yo casi no estoy poniendo ejemplitos concretos, pues es importante que hagan esos ejercicios, porque ahí es donde están los ejemplos, ¿no? Del Sí, cálculo. sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces seguimos con lo que estamos haciendo. Entonces, aquí una nota particular es cuando yo tengo una extensión simple, o sea que si es igual a k de teta, entonces y yo puedo tener una base, de hecho en general, ¿verdad? Cuando yo tengo una base formada por potencias de un mismo elemento, o sea, 1 teta, teta cuadrada hasta teta la n menos 1, cuando tengo una base de este tipo, entonces en particular L es igual a k de teta. Entonces, aquí yo puedo calcular el discriminante de esta base. Entonces, el discriminante de esta base tiene una forma muy particular y muy conocida también. Tiene una matriz muy importante que se llama Van der Waals. Entonces, en este caso, de hecho, yo puedo calcular el discriminante de esta base y queda un producto bien simpático. Me queda el producto de las diferencias de los teta X con el teta J con I distinto de J, o con I menor que J, de hecho, ¿no? Yo no quiero que se repita, ¿no? Al cuadrado. Si yo si le quito el cuadrado, lo podría poner como I distinto de J, y ahí aparecería un signo por ahí, ¿no? Creo que menos 1 a la N. Pero como lo pongo al cuadrado, entonces
le quito repeticiones, entonces por eso debería de ir I menor que J, ¿no? Sí, ¿me queda claro? Es decir, hay forma que ya le quite el cuadrado, pero entonces aparece, porque no teta 1 menos teta 2, pero en otro lado va a aparecer teta 2 menos teta 1. Sí, lo único que le tenía que pedir es que I sea distinto de J. Y entonces van a aparecer todas las diferencias, pero algunas se van a repetir por un signo. Entonces tendría que ajustarle con el signo correspondiente que aparece ahí. Pero una forma de evitarlo es simplemente ponerle el cuadrado y me queda el producto sobre I menor que J de teta I, teta J. Y les digo, el discriminante de esta matriz es exactamente este numerito. Y fíjense que de alguna manera esto me puede medir, o sea, en particular me mediría, si esto vale 0 es porque un teta i es igual a un teta j. Ah, no les he dicho quién es teta i, quién es teta j, es algo importante. Teta i es la imagen de sigma i de teta. Es decir, sigma i recorre nuevamente los encajes de L a la cerradura algebraica, y entonces sigma i de teta es teta i, así lo denotamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una cosa importante, es que cuando el discriminante vale 0 para este caso, el discriminante va a valer 0 si sigma i de teta, o sea, si teta i es igual a teta j para algún i, algún j, ¿verdad? Es decir, si sigma i de teta es lo mismo que sigma j de teta. O sea, si hay dos elementos que me lo mandan el mismo, ¿no? Los sigma i son inyectivos, pero yo no estoy diciendo nada sobre sigma i, sino que tengan la misma imagen en el teta, dos elementos de los encajes de K, de E a K barra sobre K, que tengan la misma imagen. Me mide eso de alguna manera, cuando los sigma. Entonces, eso sería si el discriminante vale cero. Eso lo vamos a refinar más adelante. Y aquí la idea de la demostración es muy sencilla también, es que es muy talachudo. Y entonces a mí, algo que tienen que aprender ustedes como matemáticos y como eh, eh, profesores de matemáticas, es que las cuentas talachudas nunca las hagas enfrente de los estudiantes, ¿no? O sea, porque siempre te equivocas. Siempre que tienes una cuenta talachuda, está horrible. Pero lo que sí se puede decir es cómo va la, la la demostración, y esto no se los quiero dejar para la siguiente clase, o sea, que ustedes lo hagan, es decir, que lo hagan, no lo hagan enfrente de mí, sino prepárenlo y me lo exponen, o sea, es decir, lo quiero que me lo expongan. Entonces les voy a dar algunas ideas, ¿no? Entonces hay que calcular discriminantes, digamos, por definición, entonces hay que calcularlo como determinante al cuadrado de la matriz que se obtiene por la entrada i j ser sigma i de alfa j, ¿no? Hay que hacer eso. Pero que noten que esa matriz quedaría representada por lo que se llama la matriz de Vandermonde, la base. O sea, sería esta matriz de Vandermonde. Y entonces lo que básicamente hay que calcular es el determinante de esta matriz, o de hecho el determinante al cuadrado de esta matriz, ¿no? Y el determinante al cuadrado de esta matriz, ¿cómo lo calcula, no? Ese es un problema pues, de examen de admisión a la maestría de GIMAT. Algunas veces se ha puesto este tipo de problemas para el examen de admisión a la maestría. Estudiantes que quieren entrar a la maestría, la UNAM, el CIMAN, no sé, en algunas universidades. Un ejemplo es este, ¿no? A ver, calculate el determinante de esta matriz, ¿no? Tiene. Entonces, la sugerencia es que para calcular este determinante hagan reducciones por regla, ¿no? O sea, utilicen operaciones elementales para tratar de reducir esta matriz y a lo mejor un proceso inductivo, ¿verdad? Porque es para n, y entonces que vayan calculando el determinante inductivamente de esta matriz, o encontrando una base adecuada, ¿no? Entonces hay que utilizar operaciones elementales. Ya en particular, por ejemplo, yo podría tratar de hacer cero todos los reglones, o por ejemplo, multiplico por teta 1. El 2, este 2 que está aquí, no sé qué hice. Está mal escrito, perdón. Está mal. Me confundí aquí por estar escribiendo rápido. Déjame lo borro. Pero me he equivocado. Así de. Entonces, el primero es teta 1, luego al cuadrado, así está n menos 1, y luego se van así los teta n al cuadrado hasta teta n menos 1. Entonces, si ustedes tratan de reducir esto por operaciones elementales, recuerden que las operaciones elementales no me varían el determinante, salvo por un signo cuando hago permutaciones, pero si no hago permutaciones me da el mismo determinante. Entonces, yo podría tratar de eliminar, por ejemplo, teta 1, entonces tendría que multiplicar por teta 1 la primera y restárselas de abajo. Entonces, si se fijan, lo que me va a quedar en la diagonal, el término que cuando yo trate de eliminar el teta 1, el término que me va a quedar en la diagonal es teta 2 menos teta 1. Y aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero como a fin de cuentas yo voy a querer como llevar esto a una matriz triangular, lo importante va a ser como lo que me quede en la diagonal, ¿no? Es lo que me va a quedar en la diagonal.
Entonces aquí me va a quedar teta 1 al cuadrado menos teta 1 y aquí me va a quedar... Pero luego ustedes van a poder factorizar y hacer algunos calculitos y ver qué es lo que pasa cuando yo trato de restar el otro, ¿no? Vean qué es lo que tienen que hacer. Y a fin de cuentas, para que en la diagonal les quede algo como lo que queremos que nos quede. ¿Sí? Y que vean entonces que el determinante pues les va a quedar el producto de las cosas que queremos. Y luego lo que queremos es el determinante del cuadrado, hay que tomar en cuenta. ¿No? ¿Sí? Entonces es un ejercicio de álgebra lineal realmente, que se los dejo de ejercicio, ¿no? Es una cuentita que tienen que hacer y está interesante. Primero, que vean que la matriz de esta cosa tiene que ver con esta matriz de Van der Waals, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho ahorita no me acuerdo si es esta matriz o el cuadrado directamente la que me da de Van der Waals. Lo pueden ver fácilmente, ¿no? Porque aquí me queda 1 teta 1 teta n menos 1. Bueno, ahí lo checan, ¿no? Justamente es lo que no... Sí, hay que checar. Y y entonces a ver quién se anima para hacer esta demostración la clase que viene.